Este próximo 31 de octubre se celebrarán los 500 años de la Reforma Protestante. Muchas personas, principalmente cristianos evangélicos, se preguntarán: ¿y qué es eso de la Reforma Protestante? ¿Qué aportes da la Reforma? ¿En qué consistió la Reforma Protestante? ¿Qué importancia tiene? Pues estamos para cumplir 500 años de esa Reforma, y damos gracias a Dios por ese movimiento que inició hace 500 años, el cual ha permitido que usted y yo en esta mañana podamos tener una Biblia, un canon establecido, y que esa palabra de Dios haya sido entregada en nuestras manos, y que hoy podamos conocer el consejo de Dios. Eso se lo debemos. Ese es uno de los más grandes aportes que la Reforma Protestante dio. Para los que no conocen la historia y que simplemente, como es mi caso, nacimos ya cuando la iglesia estaba constituida, la iglesia evangélica estaba establecida, tal vez 500 años son mucho tiempo, han transcurrido mucho tiempo. ¿Y qué sentido tiene de hablar de algo que ocurrió hace tanto tiempo, hace 500 años? Lo que sucede es que sin este movimiento, otro aporte de este movimiento consiste básicamente en que la comprensión acerca de la salvación se lo debemos no solamente a la palabra de Dios, sino a este movimiento que sintetizó y expuso claramente en qué consiste la salvación del mundo y a quién le debemos la responsabilidad de esa salvación de las personas. No podemos pasar por alto que la iglesia cristiana evangélica hoy en pleno siglo XXI necesita hoy, como hace 500 años, de una reforma. Hace 500 años la reforma quitó al hombre del centro, lo quitó, lo trasladó a un lado y trajo a Dios y lo puso en el lugar que le corresponde. Es decir, vino y constituyó lo que ya era, porque así había sido establecido, un evangelio cristocéntrico. Y es por eso que este es otro aporte fundamental, importante para nosotros. ¿Por qué necesitamos de otra reforma 500 años después? Necesitamos de una reforma 500 años después porque de la misma manera como hace 500 años Dios y su palabra había sido desplazado, hoy nuevamente el hombre pecador ha vuelto a traspasar estos límites y ha puesto a la palabra en un segundo plano, ha puesto a Cristo Jesús en un segundo plano, y ahora la iglesia protestante, como hace 500 años, hoy tenemos una iglesia protestante que no sigue a Dios, que no sigue a su Hijo Jesucristo, ni obedece a la palabra, sino una iglesia protestante que sigue a hombres mortales y que los han empoderado de una manera sorprendente. La iglesia protestante debe ser reformada hoy en día por las razones que cité. Y nosotros debemos volver nuevamente a poner nuestros ojos en la palabra de Dios. Y es por eso tan importante para nosotros el estudio acerca del principio que la Reforma Protestante propuso como fundamental, y es el principio sola escritura. De tal manera que es necesario recordar todos estos factores que están en torno a la Reforma Protestante. En el siglo XVI, el llamado de la Reforma Protestante se consideró en una expresión: sola escritura, es decir, solamente la palabra de Dios, únicamente la palabra de Dios. Ese fue el primer principio y el que sirvió de base para las siguientes solas que se fueron constituyendo. Realmente ese fue entonces el fundamento de las otras 4 solas. Es decir, primeramente el principio sola escritura, a este principio se agregaron 4 más: sola gratia, sola fide, solus Christus y soli Deo gloria. Estos son las 5 solas de la Reforma Protestante. Para explicar estos principios nos es necesario como pensar en un templo antiguo.
un templo antiguo. Pensar en un templo antiguo que tiene un cimiento sobre el cual se descansa toda la edificación. Podríamos decir que ese cimiento sobre el cual edifica toda la edificación es el principio sola escritura. Sola escritura. Todo aquello en lo que creemos, todo en lo que obedecemos, todo lo que consideramos como valor, todas nuestras convicciones, todas las convicciones de nuestra alma, todo esto está basado en función de este principio, el principio sola escritura. Como respuesta a esto, Roma dijo no. Nosotros tenemos la escritura, sí, pero además de la escritura vamos a agregar las tradiciones de la iglesia. Pero no solamente vamos a agregar la escritura, las tradiciones de la iglesia, también vamos a agregar las jerarquías eclesiásticas. Vamos a agregar los concilios de la iglesia. Es decir, y a esto también vamos a agregar la autoridad papal, a esto vamos a agregar el magisterio de la iglesia. Es decir, que la palabra de Dios pasó a tener el mismo lugar que las tradiciones, pasó a tener el mismo lugar que la jerarquía eclesiástica o inclusive el mismo lugar que la autoridad papal. Cuando Roma hizo eso, pasa a la Biblia de un primer plano, la delega a un segundo plano, y entonces ahora Roma enseña que para la salvación de las personas no solamente es la palabra de Dios, es necesario la tradición y además es necesaria la autoridad papal. Los reformadores dijeron en aquel entonces no. Regresamos a la Biblia y solo la palabra de Dios, sola escritura. La escritura, la palabra de Dios, la Biblia únicamente. Y si alguna otra cosa, advirtieron los reformadores hace 500 años, y si alguna otra cosa se agrega a la palabra de Dios, esto vendrá literalmente a romper un cimiento que no se va a sostener, y de tal manera que al no sostenerse este cimiento, la enseñanza y la predicación del Evangelio de Jesucristo literalmente va a ser diluido. Literalmente va a ser diluido. Al mismo tiempo, dijeron los reformadores, no a los anabautistas, es decir, a los que pregonaban un segundo nacimiento. No a este grupo que estaba influenciando el siglo XVI con sus filosofías. No a los libertinos, es decir, a los que pregonaban liberalmente el esparcimiento del libre pensamiento o la facultad de pensar libremente y querer pensar que somos libres de pensamiento y que esa libertad de pensamiento nos puede llevar a cualquier cosa. Los reformadores dijeron no a los anabautistas, no a los libertinos que querían literalmente agregar a la Biblia sueños, visiones y nuevas revelaciones. Y sus revelaciones y nuevas revelaciones proféticas fuera del contexto, fuera de lo que Dios había revelado ya en la palabra escrita. Y los reformadores volvieron a decir no. Solamente y únicamente y exclusivamente solamente la palabra de Dios, nada más. Y los reformadores dijeron, bueno, este es el cimiento de este templo antiguo, este es el cimiento, bueno, el cimiento es sola escritura, a este cimiento hay que agregarle tres pilares más. Estos tres pilares inmensos que realmente enmarcan el Evangelio y sostienen en alto el Evangelio en su proporción más básica, en su proporción más elemental. Estos tres pilares fueron solo gracia, solo fide y solo Cristo. Es decir, no solamente solo la palabra de Dios, solo la Biblia, solo las Escrituras, sino que también las agregaron otros tres pilares fundamentales, cuáles son la salvación solamente por gracia y únicamente por gracia, a través de la fe únicamente y solo por la fe, y además Cristo únicamente, como reconociéndolo como único mediador y absoluto mediador entre Dios y los hombres.
Estos son los tres pilares que son sostenidos por el principio de sola escritura. Estos son los tres pilares. Roma agrega, aparte de estos tres principios, Roma dice, no, nosotros agregamos las obras buenas, nosotros agregamos el bautismo, nosotros le agregamos la asistencia a la iglesia, los ritos, la venta de indulgencias, agregamos a María, a los santos, al tesoro del mérito, a los santos mediadores, etcétera, etcétera, etcétera. Los reformadores dijeron, no. Es solo la palabra de Dios y solamente la palabra de Dios y nada más que la palabra de Dios, y la salvación va a ser solamente por gracia únicamente y nada más que por gracia, y va a ser a través de la fe. La salvación viene por gracia, por la fe únicamente y por Cristo Jesús. No vamos a agregar absolutamente nada más. Y una vez que establecieron entonces el cimiento de la reforma, que es el principio sola escritura, agregan entonces sola gracia, sola fide y solo Cristo. A estos tres pilares le agregan una cúpula más, un techo más, y este es el principio monumental que dice solo para la gloria de Dios. Este es el pináculo, el techo sobre el cual se cubre toda la reforma protestante. Solo la escritura, solo la palabra de Dios es el fundamento. Y a través de esa palabra de Dios conocemos lo que es la gracia, lo que es la fe, conocemos a Cristo Jesús, y todo esto es para glorificar a Dios. Nada más y solamente. Ese es el aporte tan importante para la reforma. No solamente hace 500 años, sino es el aporte fundamental para nuestros días, para esta iglesia, para la iglesia del siglo XXI. Esta es de manera condensada, en eso estriba, don Dani, en esto estriba la reforma protestante, que inició un 31 de octubre del año 1517, cuando Martín Lutero pegó en la iglesia de Wittenberg, pega sus 95 tesis. Son una protesta directa que Martín Lutero hizo a la iglesia católica, apostólica y romana, con motivo de un monje que se dedicó a vender indulgencias de apellido Tetzel. Esto ciertamente motiva a Martín Lutero para proponer estas 95 tesis. Pues bien, los reformadores, así las cosas, los reformadores edificaron bajo estos 5 términos algo así como un muro para la fe. Un muro, literalmente. Un muro, edificaron muros como fundamentos y dijeron, si es solamente la Biblia, si es solamente la gracia, solamente por fe, solamente en Cristo Jesús, y todo esto es para la gloria de Dios, algo más que se agregue no tiene que pasar. Primero, por el filtro de la palabra. Segundo, reconocer si hay gracia, si me dio la fe, si es Cristo Jesús y si es para la gloria de Dios. Obviamente, esto vino a blindar la fe cristiana, de tal manera que toda aquella costumbre, que toda aquella revelación extra bíblica, que todo aquel criterio extra bíblico que se pretendiera ingresar, tenía que pasar por este filtro. Es que a mí el Señor me reveló, bueno, usted al Señor le reveló, usted tiene una nueva revelación, hágame el entero favor y me dice en qué libro, en qué capítulo, quién es el autor, en qué versículo se encuentra esa revelación. No es que el Señor me lo dijo, eso Señor, eso no es bíblico. De tal manera que se blindó, no podía haber una invasión, nada podía meterse ahí y aumentar a este cimiento puro que los reformadores habían denominado como sola gracia. Después de la reforma protestante, varios años después, a la muerte de los reformadores, por ejemplo, Martín Lutero muere en el año de 1546, Juan Calvino muere en el año de 1564,
Ulrich Zwingli muere en el año 1531 y John Knox muere en el año 1572. A la muerte de estos reformadores, toda la ideología, todo este conocimiento había sido esparcido por toda Europa y había llegado a Inglaterra, un país que en aquel momento, al igual que muchos de todos los países conocidos en aquel entonces, eran literalmente influenciados por la Iglesia Católica. Cientos de años después, con motivo de la Reforma Protestante, se establece en Inglaterra también una nueva reforma que se conoce como la Reforma Inglesa, que partió de un grupo de personas, de pensadores llamados los puritanos. Los puritanos fue una fracción radical del ala del protestantismo, que tuvo su origen en el periodo de la Reforma Protestante inglés, que se desarrolló con motivo o durante el reinado de Isabel I. Es importante manifestar que durante el siglo XVI un sector importante de la iglesia de Inglaterra se había dado cuenta de que no se había separado por completo de la Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica, después de 100 años de la Reforma, continuaba teniendo injerencia en la nación. Buena parte de la liturgia y las creencias seguían siendo similares en Inglaterra. Por un lado, el anglicismo, que es una mezcla del protestantismo con la Iglesia Católica, estaba demasiado cerca del reinado del poder inglés y obedecían a las decisiones del poder inglés. Y por otro lado, había un arbitrario según las coyunturas del momento, es decir, este movimiento de esta iglesia estaba siendo influenciado por ciertas decisiones arbitrarias que el gobierno, que el estado político daba. En esta época de la época puritana, realmente comenzó a mediados del siglo XVI con la llegada de la reina Isabel I cuando llegó a Inglaterra. Se da con motivo a la remoción de su hermana llamada María la Sangrienta, de su reinado, que fue un reinado de terror. María la Sangrienta era una mujer aférrimamente católica y se había dado a la tarea de perseguir a los predicadores protestantes y había asesinado aproximadamente a 266, 300 de los mejores predicadores protestantes en Inglaterra. Hombres y mujeres que Dios había levantado para que la bandera del protestantismo se estableciera también en Inglaterra. Pues bien, esta mujer es derrocada por su hermana, por Isabel I, y es con motivo de Isabel I que inicia el movimiento protestante en Inglaterra, conocido como el movimiento puritano. Este movimiento buscaba purificar la iglesia de Inglaterra y traer a la iglesia de regreso a los principios de la Reforma. ¿Cuáles principios de la Reforma? Sola Escritura, sola gracia, sola fide, solo Cristo y solo Deo gloria. Estos principios son importantes para la iglesia. Yo sé que puede resultar aburrido, puede resultar insignificante, puede resultar totalmente fuera de contexto, 500 años después. Pero gracias a esa reforma es que usted y yo tenemos la Biblia sistemáticamente canonizada ya, de manera que tenemos acceso directo al plan de Dios. Nosotros es la palabra de Dios la que determina a la iglesia. No es la iglesia la que determina qué es palabra de Dios y qué no es palabra de Dios. Son maravillosos los aportes que la Reforma Protestante hizo. Y uno de los más grandes de estos es el compromiso que tienen los reformadores con el principio monumental conocido como sola Escritura. Sola Escritura. Ahora bien, ¿por qué es importante este principio? ¿Por qué es tan importante para nosotros el principio? 500 años después, ¿por qué es tan importante para nosotros este principio, sola
Escritura. Es importante porque es a través de este principio que nosotros distinguimos marcas claras en la Biblia, que nos afirman que la Biblia es la palabra de Dios. En primer lugar, el principio de la inspiración de las Escrituras. El principio de la inspiración de las Escrituras. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿A qué se refiere? Toda jota, toda tilde, todo capítulo, todo libro, todo versículo dentro del canon de las Escrituras ha sido literalmente exhalado por Dios. Ha sido hablado de parte de Dios. Y los escritores, literalmente estos escritores fueron inspirados, movidos por Dios para la escritura, la escritura de esta palabra. ¿Qué es lo que enseña este principio? Bueno, que este libro que usted y yo tenemos en nuestras manos, literalmente es eso, la palabra de Dios. No es que contiene la palabra de Dios, es la palabra de Dios. ¿Cuántas personas alrededor del mundo buscan de Dios? Quiero escuchar la voz de Dios, quiero oír a Dios, quiero que Dios me aconseje, y regularmente recurren a sueños, a visiones, recurren a muchas cuestiones cuando tenemos la palabra profética más segura, la cual nosotros podemos hacer caso. ¿Cuál es? La misma palabra de Dios. Los autores fueron literalmente instrumentos en la mano de Dios. Ellos registraron lo que Dios quiso que ellos escribieron, usando sus propios temperamentos, sus propias personalidades, su vocabulario, usando su trasfondo cultural, sus experiencias. No obstante a todo esto, escribieron precisamente lo que Dios quiso que se escribiera. Es importante destacar hoy, 500 años después, que lo que fue inspirado fue la palabra, no fueron los escritores. Es decir, Dios lo que inspiró, Dios lo que exhaló, Dios lo que pronunció fue su palabra. Dios nunca pretendió inspirar a hombres, sino que los utilizó como instrumento para escribir su palabra. Dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de ¿qué? Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos leído este pasaje infinidad de veces y debemos nuevamente venir a él y darnos cuenta de la verdad espiritual que en él se consigna. Ciertamente, físicamente nosotros tenemos necesidades de alimento, ciertamente. Necesitamos agua, necesitamos alimentarnos, necesitamos vitaminas, proteínas y demás. Sí, pero espiritualmente la Biblia establece que nosotros como seres espirituales tenemos una necesidad y que el alimento que suple para esa necesidad es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. El texto nos enseña que toda la palabra, toda la escritura salió de la boca de Dios. Es una revelación divina de la Biblia. Fue una revelación divina que descendió desde el cielo hasta la tierra y fue recibida por los hombres, quienes literalmente la recibieron y la escribieron. Lo que es inspirado por Dios es su palabra, repito, y no los hombres quienes la escribieron. Es Dios hablando y los hombres de Dios escribiendo. Dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es cortante, más que cualquier espada de dos filos. El autor de Hebreos manifiesta, lleno del Espíritu Santo de Dios,
por revelación de Dios, que en este libro hay vida. Que este libro tiene el poder suficiente, el suficiente poder para abrir los ojos espirituales de una persona, abrir los oídos espirituales de una persona. Este poder tiene facultad, poder para crear fe. ¿Quién la tiene? La palabra de Dios, no los milagros, no los testimonios. Los testimonios son útiles, pero nunca el testimonio de una persona puede crear fe. Nunca un milagro puede crear fe. ¿Por qué? Porque el Señor así lo determinó, que nosotros tuviéramos fe por oír la palabra de Dios. Por oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. No dice Romanos por ver milagros, por escuchar testimonios, sino por oír la palabra de Dios. Por escuchar la palabra de Dios. Jesús, hablando en el Evangelio de Juan 6:63, las palabras que os he hablado son ¿qué? Son espíritu, son vida. Estas son cualidades propias de la palabra de Dios. En ella hay vida. En ella se manifiesta su espíritu. Se manifestó su espíritu. Y tienen el poder suficiente, repito, por segunda vez, de crear fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene suficiente poder para crear vida. Otra característica, otro aporte de la Reforma es en cuanto a la inherencia de las Escrituras. No solamente la palabra, el principio sola escritura es derivado de, explica que la Biblia, la palabra de Dios es inspirada por Dios, sino que la Biblia, en segundo lugar, es inerrante. Está involucrado también en el principio de sola escritura. Debido a que la palabra es la revelación de la voluntad de Dios, debido a que la Biblia es exhalada, hablada, inspirada por Dios, es por ese tanto que la palabra tiene la calificación de ser tenida como palabra de Dios. Y como Dios es absoluto, la palabra de Dios también es absoluta. Dios es santo, la palabra de Dios también. Dios no puede mentir, la palabra de Dios tampoco puede mentir. Dios es verdad, y toda palabra de Dios es verdadera. Su palabra es literalmente inerrante. Dice Tito 1:2, Dios no puede mentir. Pregunto, ¿qué cosas no puede hacer Dios? ¿Qué cosas no puede hacer Dios? Bueno, ya vimos una. Dios no puede mentir. ¿Qué otra cosa no puede hacer Dios? ¿Dios puede pecar? No, Dios tampoco puede pecar. ¿Dios podría negarse a sí mismo? Dios tampoco puede negarse a sí mismo. Enseña Hebreos 6:18, es imposible que Dios mienta. Es imposible que Dios mienta. Primero de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. El tercer aporte de la Reforma con respecto al principio sola escritura, lo encontramos, nos dice que la escritura es infalible. No se cumplen, que la palabra de Dios no es infalible. Todo lo que ha sido registrado en la palabra de Dios, todo lo que ha sido registrado en las Escrituras debe cumplirse en el orden y en el tiempo en que Dios lo estableció. La palabra del Señor, en otras palabras, no puede fallar. Dice Isaías capítulo 40, versículo 8, séquese la hierba y marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Dios no puede cambiar de la misma manera como su palabra no puede cambiar.
De la misma manera como su palabra no puede cambiar. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. En Mateo capítulo 5 leemos versículo 18, porque hasta que el cielo y la tierra pasen, porque hasta que el cielo y la tierra pasen, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo, absolutamente todo, se haya cumplido. Otro de los aportes del principio sola escritura es específicamente, la infalibilidad de la palabra de Dios. Jesús lo dijo con estas palabras: porque hasta que el cielo y la tierra pasen, será necesario para que todo esto pase, que se cumpla cada jota, cada tilde que está escrito en esta palabra. Absolutamente nada puede dejar de existir hasta que no se haya cumplido el último texto de la palabra de Dios. Por eso el principio de sola escritura aporta esta cualidad propia y solamente propia de la palabra de Dios. La infalibilidad de la palabra de Dios. En cuarto, dice Juan 10:35, y la escritura no puede ser quebrantada. No pueden quedar espacios en blanco. No puede ser de que hayan espacios, lagunas dentro de la palabra de Dios que no se hayan cumplido. Los cielos y la tierra pasarán, pero de previo a que los cielos y la tierra pasen, se cumplirá cada tilde, cada jota, cada acento, cada letra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. En cuarto lugar, en cuanto a la autoridad de las Escrituras, dedicamos toda una sesión, hace 15 días me parece, o 22 días, para hablar todo acerca de lo que pudimos en ese tiempo de 1 hora y media acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Nos dice este principio que debido a que la palabra de Dios es inspirada, ya lo vimos, es infalible, es inerrante, esta palabra de Dios tiene la suficiente autoridad de Dios mismo. Es decir, que cuando la Biblia habla, Dios habla, y que cuando Dios habla, el hombre calla. Punto. Hay muchos textos con los cuales podríamos explicar acerca de la autoridad de la palabra de Dios. Inclusive en la gran comisión, en Juan 28, dada por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, Jesús les dice a sus discípulos: id y haced discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Y he aquí, yo permaneceré con ustedes hasta el último día de ustedes, del mundo. En la misma gran comisión está impresa la autoridad de Dios. Jesús dijo: vayan, predíquenlo. Hay autoridad en la palabra de Dios. Mi palabra tiene poder, es vida. Tiene suficiente poder para abrir los ojos espirituales, abrir los oídos espirituales. Mi palabra tiene suficiente poder para crear fe. Ahí, en ese principio, en esa gran comisión, está impresa la autoridad de la palabra de Dios. Dios habla. Él habla con autoridad soberana en su palabra. Por ejemplo, otro texto, el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta. La ley. Los que somos abogados conocen muy bien el concepto de la ley y lo que la ley implica. ¿Qué es una ley? Es un precepto dictado por una autoridad competente. Ese texto exige o prohíbe algo en consonancia con justicia y para el bien de la sociedad en conjunto. Bueno, de la misma manera, Dios, como autoridad suprema, ha manifestado su palabra, y su palabra es literalmente perfecta.
Dice el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. Es decir, en otras palabras, no son sugerencias. Cuando Dios dice, no cometan inmoralidad, no es una sugerencia. Cuando Dios dice en su palabra, no mientan, no es que les está dando una sugerencia. Dios no está hablando con un por favor por delante. Dios está ordena en su palabra no fornicar, no mentir, no robar, no adulterar. No son sugerencias del Señor, no son opciones, como quien dice, marque con una X si quiero, si no. No son opciones, no son meras consideraciones, son mandatos. Por eso la expresión del Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Es la ley de Dios. ¿Es algo que tiene esa autoridad? Sí. ¿Y sobre quién tiene autoridad? ¿A quién es dirigida esa ley? Es dirigida hacia usted, es dirigida hacia mí. Implica una condición de conciencia a la cual todos debemos de sujetarnos. Absolutamente todos debimos de sujetarnos. Dice el Salmo 19:8, el mandamiento de Jehová es puro. El mandamiento de Dios mismo para todo hombre y para toda mujer, ¿cómo es? Puro, absoluto. No hay razones. No hay razones. Es puro, absoluto, de estricto acatamiento. En quinto lugar, voy a adelantar un poquitito. En quinto lugar, otro aporte del principio sola escritura, dada por los reformadores. Y es el que habla acerca de la perspicuidad, es decir, acerca de la claridad de la palabra de Dios. Sola escritura significa que la palabra de Dios es clara. Hermanos, síganme con atención. Este principio nos enseña en sola escritura de que la palabra de Dios es clara. ¿Qué tan clara, pastor? Muy clara. ¿Qué tan clara, pastor? Como para que la entienda cualquiera. Cualquiera, pastor, absolutamente cualquiera. Todo lo que tiene que Dios decirle al ser humano acerca de su salvación es tremendamente claro. Absolutamente claro. Es comprensible, es relevantemente lúcida. Dice Mateo, hablando Jesús a los fariseos de su época, en 22:31, pero acerca de la resurrección de los muertos, es que no han oído, no han leído, no están al tanto, no entienden lo que la palabra de Dios dice. Jesús hablándole a los fariseos de su época, pero ¿qué es lo que ustedes no han entendido, han comprendido acerca de la resurrección? ¿Cuál es la parte de mi palabra acerca de la resurrección que ustedes no entienden? Eso es lo que Jesús les está diciendo. Hagamos un ejercicio. ¿Qué tan clara es la palabra de Dios? La palabra de Dios es muy clara. Hagamos un ejercicio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para cualquiera. ¿Qué significa ese pasaje? ¿Qué le dice a usted ese pasaje? Para cualquiera. ¿Qué le dice a usted Juan 3:16? ¿Qué hay de Juan 3:16 que usted no entiende? Hagamos esto un poco interactivo. ¿Qué hay de Juan 3:16 que usted no entiende? Hay algo que le falta, yo no sé, algo, ¿qué es lo que no entendemos de ese pasaje? Siéntanse con toda la libertad. Dígame qué es lo que usted no entiende de Juan 3:16. Habla del amor de Dios. Habla de un amor hacia el mundo. Y Él manifiesta que el amor que Él tiene por el mundo lo motivó para dar a su Hijo unigénito. ¿A quién? A su Hijo unigénito. No cita ningún santo, no cita a ningún otro mediador, no cita a María, no cita a nadie más.
¿Qué es lo que no entienden de ese pasaje? ¿Y para qué lo dio? ¿Y cuál es la razón de Dios en su amor de entregar a su Hijo unigénito? ¿Para qué? Yo no entiendo. Que alguien me explique. ¿Qué es lo que no entiende? ¿Qué es lo que no entiende de Juan 3:16? Es que yo no entiendo el propósito, pero léalo. ¿Para qué dio Dios al mundo a su Hijo unigénito? ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. ¿En quién? En Él. ¿Y quién es Él? ¿Quién es el sujeto? Y a la vez el objeto de este pasaje. Es Jesús. ¿Qué es lo que no entienden? Señores religiosos, gente que me escucha, ¿qué es lo que usted no entiende de Juan 3:16? Para que todo aquel que en Él cree, que no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué es lo que no entiende de ese pasaje? Entonces, ¿por qué recurrimos a otro lugar? ¿Por qué adquirimos otra fe? Por eso el principio de sola escritura implica la perspicuidad de la palabra, la claridad de la palabra. La palabra es clara en todo lo que tiene que ver con la salvación del ser humano, del hombre y la mujer. La Biblia es tremendamente clara. Juan 5:24. Sigamos con el ejemplo, sigamos con el ejercicio. De cierto os digo, Jesús hablando, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que no entiende de Juan 5:24? Con toda la libertad del mundo. A ver, ¿qué es lo que no se entiende de ese pasaje? No sé, alguien que me diga, ¿qué es lo que hay? ¿Qué hay? No me hablen ni me razonen, como lo hizo una persona en las redes sociales, acerca de la condición de Juan cuando fue inspirado por Dios para escribir su evangelio, porque no es de recibo. Una persona me habló en las redes sociales de que históricamente Jesús no hizo tal cosa. Históricamente, oiga, señor histórico, hágame el entero favor, presénteme pruebas de que históricamente Jesús no pudo haber hecho tal o cual cosa. Históricamente, sea histórico. ¿Qué hay de Juan 5:24 que no se puede entender acerca de la salvación? Jesús pone dos condiciones. El que oye mi palabra es una. ¿Cuál es su palabra? El evangelio, la Biblia, la palabra de Dios. El que oye mi palabra. Y lo otro, cree en Dios. ¿Cómo manifiesto mi creencia en Dios? Inicie por arrepentirse. El que oye mi palabra y cree al que me vio, tiene una consecuencia, tiene vida eterna. ¿Qué es de este pasaje lo que usted no entiende? El principio habla de la perspicuidad de la palabra de Dios bajo la sombrilla del principio máximo sola escritura. ¿Qué es lo que usted no entiende de este pasaje? La palabra de Dios es clara. Dios es claro. Dios es sumamente claro. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué es lo que no entiende? Este otro pasaje, 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hasta ahí. ¿Qué es lo que no entiende de este pasaje? ¿Qué es lo que no se entiende, hermanos? ¿Qué es lo que no se entiende de este pasaje? Hay algo que usted entiende de lo que escribe Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Qué es lo que usted no entiende de ese pasaje? ¿Qué es lo que no entiende? ¿Y quién es el mediador? Jesucristo. Pero es que yo conozco otro mediador entre Jesucristo y el hombre, María. Como dijeron los reformadores, no. Dígame en qué texto de la Biblia, en qué parte del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento Dios nos revela en su palabra, porque solo la palabra, solo la escritura, solo la palabra de Dios
Dios revela que existen más mediadores aparte de su Hijo Jesucristo. Entonces es que eso es extrabíblico. Y eso es lo que se le debe a la reforma, que no inicia precisamente en el 1517, fue 110 años antes, con Juan Hus. Pero esto es lo que se le atribuye. Esta es la máxima. Solo la Escritura, solo la Biblia, solo la palabra de Dios. ¿Qué parte de esta palabra es la que no se entiende? No hay un solo, porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por rescate de todos. ¿Qué es lo que usted no entiende de ese pasaje? Ese rescate de todos, salvación, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, conforme a las Escrituras. ¿Qué es lo que no entendemos de ese pasaje? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, por gracia, por gracia, somos salvos. Defíname gracia. ¿Qué es gracia? Empecemos por definir gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Es algo que se me ha dado gratuitamente. Porque por gracia sois salvos. ¿Qué es lo que usted no entiende acerca de su salvación? ¿Qué es gracia? Bueno, gracia es un regalo inmerecido. ¿Qué me está diciendo el pasaje? Que yo no merezco la salvación, pero Dios me la otorga, Dios me la da. ¿Y cómo me la da? Siga leyendo. Por medio de la fe. ¿De la fe? ¿La fe es acaso mía? Es que como enseñaron algunos, es que todos tenemos acaso un punto de fe. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia no enseña que todos los hombres tienen un punto de fe. Eso es una absoluta y rotunda, contundente mentira. No es cierto, porque no es cierto que la Biblia enseña que todos los hombres y mujeres de este planeta venimos, durante a lo largo de la historia de la humanidad, venimos al mundo con fe, con un punto de fe. La Biblia enseña que no hay quien busque de Dios, que no hay uno solo bueno, que todos nos desviamos, que todos somos inútiles. La Biblia enseña eso. Esa fe no es de nosotros tampoco. Entonces es otro don, es otro regalo. ¿De quién? De Dios. Ni siquiera la fe que yo tengo para tener la gracia salvadora de Dios, ni siquiera esa gracia, ni siquiera ese don, ni siquiera esa fe es mía. ¿De quién es? Dios me lo dio. ¿Qué parte hasta el versículo? ¿Qué parte del versículo 8 es que usted no entiende? ¿Qué parte del versículo 8 no entiende? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué parte de ese versículo es el que usted no entiende? Y ahora el 9, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que no existe una sola obra, no existe ni una sola obra de parte de nosotros que agrade a Dios. Porque de hecho todas las obras han sido preestablecidas, predeterminadas en el juicio y soberanía de Dios desde antes de la fundación del mundo, para que usted y yo caminemos por ellas. ¿Qué parte de Efesios 2, 8, 9 no se entiende? Los señores que tienen y las personas que me escuchan y me ven y que tienen una religión, ¿qué parte de este pasaje es el que no entendemos? Juan 14:6, maravilloso. Jesús le dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué parte de ese pasaje usted no entiende? Bueno, un camino me lleva a algún lugar. ¿A Dios? ¿Cuál es el camino para llegar a Dios? ¿Y a quién le creo? ¿Hay una verdad? ¿Hay varias verdades? No, no es cierto. No hay varias verdades.
No es que usted tiene su verdad y yo tengo la mía. No, lo siento, solo hay una verdad. Y la verdad no es subjetiva, la verdad es objetiva. Y la verdad tiene nombre y apellido. Es Jesús, el Hijo de Dios. Él es la verdad. Y aparte de ahí y fuera de ahí, no hay ninguna otra verdad. Y además Él dice: en ningún otro lugar hay vida, solo en mí. De hecho, yo soy la verdad y la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Se lo dijo a las hermanas de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué parte de ese versículo, camino, verdad y vida, no es comprensible? Jesús dice: yo soy el camino. Jesús: yo soy el camino, dice Jesús. Yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué parte de ese pasaje no comprende? Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Qué es lo que usted no entiende de ese pasaje? ¿De qué manera usted se encuentra con su Creador? ¿De qué manera usted conoce a su Creador? ¿De qué manera yo me relaciono con Dios? ¿De qué manera? Esa es la pregunta que millones de personas alrededor del mundo se están preguntando, se están haciendo. ¿De qué manera conozco a Dios? ¿De qué manera me relaciono con Él? ¿A través de las buenas obras? No, ya lo vimos que no. De hecho, ni siquiera son nuestras. ¿De qué manera yo me relaciono con Dios? Tiene que haber una manera, y esa manera, esa forma, ese camino es una persona. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Sí, hermanos, es un pasaje, son palabras exclusivistas. No hay tal cosa que todos los caminos llevan a Roma. ¿No es cierto? No es cierto. Tal vez a Roma sí, pero al cielo no. Marcos 1:15. Jesús diciendo, inaugurando, iniciando su ministerio: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Qué parte de ese pasaje usted no entiende? Arrepentimiento, metanoia en el griego: cambiar mi manera de pensar, devolverme del camino de mi pensamiento que tenía, devolverme hacia Dios. Yo pensaba sin considerar a Dios, y Jesús nos dice: arrepiéntanse, vuélvanse a mí, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Arrepiéntanse, y habiéndose arrepentido, crean en el Evangelio. No existe en ninguna parte del Evangelio en donde Jesús le manifestase a alguna persona: acépteme como su Señor y Salvador. No lo hay, porque no lo hay. Él dijo: arrepiéntanse, arrepentíos y crean en el Evangelio. De cierto os digo que el que oye mi palabra y creó al que me envió tiene vida eterna. Filipenses, ya vamos a ir terminando con este breve ejercicio. Filipenses del 2 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿De qué está hablando? ¿Qué es lo que no entendemos de ese pasaje? Que yo tengo que ser como Él. ¿En qué sentido? No aferrarme. En Él hubo desprendimiento. Jesús, en Él hubo desprendimiento. ¿Para qué? Siendo Dios, para convertirse en esclavo. Porque eso es la palabra siervo. Doulos. Siendo Dios, se convirtió en esclavo. Y Él nos dice en su palabra: hagan ustedes lo mismo. Ustedes son esclavos también. Hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué más hizo? Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre
En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y dice el versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Explíqueme, ¿qué es lo que usted no entiende de este pasaje? Bajo la sombrilla del concepto sola escritura se explica la claridad de la palabra de Dios en cuanto a nuestra salvación. Se conoce como perspicuidad. Perspicuidad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que Dios ha hablado de una manera tan, pero tan clara en su palabra, que ningún hombre puede alegar o interponer una excusa diciendo: es que yo no entiendo Juan 3:16. No, es que yo no entiendo Juan 5:24. Yo no entiendo eso. Eso Efesios 2, 8 y 9. No, yo no entiendo eso. Nadie puede alegar, aún con la más mínima escolaridad, aún sin haber pasado ni siquiera por un kinder, nadie puede alegar: yo no entiendo lo que la palabra de Dios dice, porque la palabra de Dios es clara. Dios no está tartamudeando. Dios ha hablado con precisión y con claridad, y se trata de un mensaje literalmente comprensible. Claro está, por supuesto, que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Por supuesto que necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Y de hecho, cualquier falla en la comprensión de la Biblia, eso no es culpa ni de la palabra de Dios ni del Espíritu Santo de Dios, es culpa del hombre. Nunca perdamos de vista 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. Dios ha preparado maravillosas verdades. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Si usted no entiende la palabra de Dios, eso no se le puede atribuir ni a la palabra de Dios ni al Espíritu Santo de Dios. Hay un defecto trágico en usted. Carece de amor a Dios. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. ¿Cómo? Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Y qué fue lo que dijo Roma? Hace 500 años. Roma dijo: no leer la Biblia, no pueden leer la Biblia, porque la Biblia hace loca a la gente. Y yo hace poco tiempo en el hospital, en una terapia una terapia física, a una señora a la que le estaba testificando, literalmente me dijo: discúlpeme, don Francisco, yo no puedo leer la palabra de Dios. ¿Cómo? Y digo: ¿y por qué no? No, es que a mí me enseñó mi mamá, y a su mamá, ¿quién se lo enseñó? A mi mamá se lo enseñó mi abuelita, y a su abuelita, ¿quién se lo enseñó? Bueno, a mí lo que me enseñaron, que leer la palabra de Dios nos hace tontos, que leer la palabra de Dios nos hace locos, que leer la palabra de Dios nos hace locos. Qué pena con usted, lo lamento tremendamente por usted, porque todo lo contrario, la palabra de Dios no hace loco a nadie. Todo lo contrario, el Salmo 19, versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. No es cierto como Roma lo ha querido enseñar, de que la palabra de Dios hace tonta a la gente. No es cierto, todo lo contrario. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Conoce a Dios, conoce su palabra, y serás un hombre y una mujer sabia. No hay otra manera, es esta única manera, y solamente esta manera. El hombre en la banca, dijeron hace 500 años, y todavía lo siguen
cumpliendo. El hombre en la banca, la mujer en la banca, porque no pueden entender la Biblia. No pueden entender la Biblia. Y los reformadores y los puritanos dijeron no. Roma dijo, lo siento. Esa es la razón por la cual no vamos a traducirla a otro idioma. Esa es la razón por la cual vamos a seguir predicando el latín. Pero si no entendemos, sí, de eso se trata, que no entiendan. Esa es la razón por la que les vamos a decir qué creer y qué no creer, porque ustedes son incapaces de comprender la palabra de Dios. Y aquí delante de ustedes he abierto la palabra de Dios y he preguntado a viva voz qué es lo que usted no entiende de la palabra. ¿Qué es lo que no entiende de la palabra? Los reformadores y los puritanos dijeron, no, Señor, no es cierto, no es cierto, no es cierto. En sexto lugar, la palabra de Dios, bajo la sombrilla sola escritura, manifiesta otra cualidad de la palabra de Dios: suficiencia. Que la palabra de Dios es capaz de llevar a cabo todos los propósitos de Dios aquí en la tierra, conforme la palabra de Dios es traída en los asuntos de vida e individuos en esta vida. ¿De qué estamos hablando? De que la palabra de Dios es literalmente suficiente. Pero yo quería combinar la palabra del culto con los mimos. Es que yo quería combinar la palabra de Dios con la danza. Es que yo quería combinar la palabra de Dios con los testimonios. Todo eso está, hermano, todo está bien. Si usted quiere traer mimos, si usted quiere, yo se lo respeto. Si a usted le gusta eso, hágalo. Dios ha dicho en su palabra que su palabra es suficientemente capaz, suficiente. No se necesita nada más para crear fe. La fe, repito, reitero y afirmo lo que la palabra enseña. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Nada más. Yo no necesito mimos para creer en Dios. Yo no necesito discos para creer en Dios. Yo no necesito motociclistas para creer en Dios. Yo no necesito nada que la Biblia no diga. Y la Biblia me dice a mí en su palabra, yo solamente necesito escuchar la palabra de Dios. Solamente. De hecho, el profeta Isaías, 800 años antes del nacimiento de Cristo, en el capítulo 11, dijo de parte de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca. ¿Cómo es la palabra que sale de la boca de Dios? Tiene una característica, Tamara. ¿Cuál es esa característica? Cristina, perdón. Tamara, ¿verdad? Tiene una característica específica. ¿Cuál es esa característica? Bueno, no vuelve a mí vacía. ¿De qué me está hablando esto? Me está diciendo que la palabra de Dios tiene tres puntuales características. Tiene propósito, tiene contenido y tiene significado. El Señor dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No va a volver vacía. Y no solamente eso, sino que la palabra que yo doy va a ser lo que yo quiero y se va a prosperar en aquello para lo cual yo lo envié. Y de eso nos habla el Génesis desde el capítulo 1 hasta Apocalipsis 22. La palabra no volverá vacía. No pasarán los cielos y la tierra hasta que una tilde, una jota, un acento no se haya cumplido de su palabra. Es suficiente. No necesitamos más revelaciones. No necesitamos sueños. No necesitamos absolutamente nada más que me venga a desplazar la palabra de Dios. Absolutamente nada. Y hablamos de nada. Los propósitos redentores de Dios se van a cumplir en el mundo. Repito, los propósitos redentores de Dios se van a cumplir en el mundo por medio de la palabra de Dios, la cual es suficiente para hacer todo lo que Dios desea hacer en este mundo y en su vida específicamente. En su vida, en nuestras vidas específicamente. La palabra de Dios es poderosa para convencernos de pecado. La palabra de Dios es poderosa para convertir nuestras vidas. La palabra de Dios es poderosa para confrontar. La palabra de Dios es poderosa para consolar. La palabra es poderosa para corregir. La palabra de Dios es poderosa. Es más poderosa que cualquier otro instrumento que pudiéramos tener sobre la faz de la tierra. Es suficiente la palabra de Dios. Dice 1 Pedro 1:23, siendo renacidos, no de simiente corruptible. Óigase bien.
Nosotros volvimos, hemos sido vueltos a nacer. Es el segundo Génesis en nuestras vidas. El primer Génesis estuvo en el Antiguo Testamento. Un segundo Génesis, una segunda creación está ahora en el Nuevo Testamento. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de una semilla, un semen, sino incorruptible. ¿De qué está hablando el pasaje? ¿Acaso no podemos leerlo y darnos cuenta de lo que el mismo pasaje de Dios nos está enseñando en 1 Pedro 1:23? ¿Acaso no podemos darnos, dice el pasaje, que nosotros somos vueltos a nacer por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre? Para siempre. Ese es el poder que tiene solamente la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios. Y nada más que la palabra de Dios. Nada más. En este libro hay suficiente vida. Suficiente vida. De tal manera que cuando este libro es plantado en los corazones de las personas, el Espíritu que ha sido preparado previamente por el Espíritu Santo de Dios, una vez que este libro, esta palabra entra en contacto con la palabra, una vez que el Espíritu de Dios entra en contacto con la palabra de Dios, crea lo que Jesús habló en Juan 3 como el nuevo nacimiento. Ese es el nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento viene por la unión entre el agua, que es la palabra de Dios, y el Espíritu de Dios. Y esta palabra es incorruptible, no se puede adulterar, no viene diluida, es absoluta. Vive y permanece para siempre. Vive y permanece para siempre. En séptimo lugar, bajo la sombrilla sola Escritura, nos enseña un principio fundamental de la palabra de Dios que implica la inmutabilidad de las Escrituras. La inmutabilidad de las Escrituras. Dice el Salmo 119:89: por siempre, oh Jehová, por siempre, oh Jehová, tu palabra está establecida en los cielos. ¿Acaso es que esta es una palabra, como alguien me preguntó, Francisco, ¿no será que en algún momento pueda salir un libro más avanzado que la palabra de Dios? Es muy difícil que eso suceda. Por no decir, en realidad es imposible que eso suceda, porque esta palabra está establecida en los cielos. Es materialmente, humanamente imposible otro libro que se asemeje a la palabra de Dios, porque en este libro hay vida. Este libro tiene la facultad, el poder suficiente para crear fe. Dice el Salmo 119:160: la suma de tu palabra es verdad y que eterno. Eterno. Hágame un favor, usted en su casa o los que me acompañan, defíname eterno. ¿Qué es eternidad? ¿Qué entiende usted por eternidad? ¿Qué es eternidad? ¿Usted qué entiende por eternidad? ¿Qué entendemos por eternidad? Eternidad es para siempre. Bueno, la suma de tu palabra, la palabra de Dios, eterno es todo tu juicio de tu justicia. ¿Qué me está diciendo? Esta palabra es eterna. Literalmente es eterna, no varía. Lo que fue malo ayer, hoy es malo. Lo que fue bueno ayer, hoy es bueno. Y lo que Dios estableció para la salvación del hombre desde ayer se mantendrá por toda la eternidad, hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Repito, lo que es malo ayer, hoy será malo. Lo que fue bueno ayer, hoy será bueno también. Siempre será así. Que el camino de la salvación que Dios estableció desde el principio del mundo, que sería a través de nuestro Señor Jesucristo, eso se mantendrá. La revelación de Dios no cambia, porque Dios mismo es inmutable, Dios mismo es incambiable.
Sola Escritura también implica que la palabra de Dios es invencible, que la palabra de Dios es un arma superior en las manos del hombre y la mujer de Dios conforme es usada. De eso estamos hablando. Dice Jeremías 23:29. No es mi palabra como fuego, declara Jehová, como martillo que quebranta la piedra. Dice Hebreos, el que ya citamos hace un rato, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios, ¿qué es? Viva. Y es eficaz. ¿Cómo eficaz? Que produce efecto. ¿Y qué efecto produce? Bueno, es más cortante que espada de dos filos, que penetra y parte el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y es más, tiene suficiente poder ¿para qué? Para discernir los pensamientos y las intenciones de los corazones. Estamos hablando de la palabra de Dios. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. No hay nada oculto a la presencia de la palabra de Dios. Antes bien, todas las cosas, este libro, Dani, tiene el suficiente poder para discernir sus pensamientos y los míos. Santísima Trinidad, Jesús, María y José, hágame un favor. Como dicen allá en Puriscal, o por allá en el norte, en el sur, báileme ese trompo. No, también aquí lo dicen, ¿verdad? Báileme ese trompo en esta uña. Sí, increíble. Venimos a la palabra de Dios. La palabra de Dios inmediatamente discierne nuestros pensamientos, confronta nuestros pensamientos y literalmente nos dice a nosotros, cuando venimos a ella, lo mal que estamos haciendo. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para redarguir, para corregir, para instruir al hombre, para hacerlo apto para toda buena cosa. Esa es la palabra de Dios. De eso estamos hablando. Sola Escritura también, para terminar, sola Escritura implica la finalidad de las Escrituras. Esto es, que no hay nueva revelación que debe ser dada al hombre. Después de que este libro literalmente se cerró, esta es la Biblia, el libro más traducido, el libro más debatido, más confrontado, el libro que fue el primer libro que fue impreso en la imprenta de Wittenberg. Bueno, este libro, literalmente la Biblia, está sellada. ¿Qué quiero decir con esto? De que a este libro no se le agrega absolutamente nada. ¿Nada, pastor? Nada. Es que mi tía Chencha tuvo un sueño y que el Señor le dijo, lo siento. No hay nada más que se pueda agregar a esto. Es que el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor me reveló, el Señor, qué pena con vos, pero lo cierto es que si no está aquí, no está en ninguna parte. No está en ninguna parte. Amados santos de Dios, estamos a muy pocos días, ahora el 31 de octubre, en que vamos a celebrar los 500 años de la Reforma Protestante. Antes de esos 500 años, la humanidad entera vivía literalmente a oscuras, sin conocer a Dios, sin saber nada acerca de la salvación, sin conocer el testimonio de Jesucristo, tal como lo revela la palabra. ¿De qué estoy hablando? De que a partir desde hace 500 años, la Biblia como tal fue impresa y se le permitió al granjero, al carpintero, al ebanista, a toda persona que pudiera tenerla en sus manos y poderla leer. Y ese es el aporte tan grande que tenemos de la palabra de Dios. ¿Por qué esto sería tan importante para esta enseñanza de hoy y para nuestro entendimiento de la palabra de Dios? ¿Por qué debemos de celebrar la Reforma? ¿Por qué es tan importante para nosotros? Bueno, porque la finalidad exclusiva es la revelación divina de la palabra de Dios. Esta no es la palabra de nadie más. Algunas personas dicen que no creen en la Biblia porque la Biblia fue escrita por hombres. Y ciertamente tienen razón, la Biblia fue escrita por hombres.
pero Dios nunca inspiró a los hombres. Dios lo que inspiró fue su palabra, y es la palabra de Dios. De hecho sea de paso, las leyes de la física y la química también fueron escritas por hombres, y esas sí las crees. El tema es el siguiente: la finalidad de la reforma era exclusivamente la revelación divina de la palabra escrita de Dios. Dios ha traído la consumación de su mensaje a nosotros en la revelación especial, santificadora de su palabra escrita. En un principio, Dios le habló al mundo a través de todo lo que Dios creó. Posteriormente, Dios le habló al hombre a través de sus profetas. Y en los postreros días, Dios nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y es a través de su testimonio y en su Espíritu Santo que fue inspirada su palabra y fue traída a hombres en un plazo de 1600 años, 1500 años, para que todos hablaran de un mismo tema, para que el personaje principal de este libro fuera nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, en el poco tiempo que nos queda, porque es muy poco tiempo, es necesario que nosotros conozcamos otra parte de la reforma. No solamente una reforma en 1517 que estuvo muy acentuada entre Alemania, Suiza e Italia. Hubo también una reforma 100 años después de la muerte de los reformadores. Hubo otra reforma en Inglaterra. A esa reforma fue una reforma propia de este país. La solicitud del Parlamento inglés, es decir, la Cámara de los Comunes, se le encomendó a la Iglesia Protestante inglesa, conocida como los puritanos, que se reunieran, y en el año 1643 se les mandó de que escribieran una declaración doctrinal para gobernar la tierra de Inglaterra. La Inglaterra de 1600 estaba pasando por una crisis. No solamente era una crisis política, era una crisis religiosa. Ciertamente Inglaterra y la Iglesia de Inglaterra todavía no se había separado de las enseñanzas de Roma. Ya la reforma había llegado hasta Inglaterra años después, 100 años después de las 95 tesis de Lutero, y se había radicado en Inglaterra, y al grupo protestante que se radicó en Inglaterra se les conoció como los puritanos. Lo cierto es que en el año 1646 estos puritanos se les completaron su bosquejo acerca de la declaración doctrinal y la ratificación como confesión, y esto se promulgó, se presentó a la sociedad inglesa en el año de 1643 en la abadía o la iglesia de Westminster. Es de esta manera que a esta confesión de fe, con el cual se pretendió regular el ámbito político, pero también el ámbito religioso, las declaraciones de fe para la iglesia, a esa declaración se le conoce como la confesión de fe de Westminster. Quienes la compusieron, la declaración de Westminster fue escrita, se invitó, fue integrada por 121 estudiosos y teólogos pastores, maestros, puritanos todos hombres de Dios, junto con otros 30 personas, 30 laicos. A lo largo de 1161 sesiones conformaron y escribieron lo que se conoce como la Declaración Doctrinal de Westminster, dividida en dos partes, un catecismo largo, un catecismo corto y otro largo, y comenzaron su confesión con varios capítulos, pero para efectos de sola escritura me interesa citar solamente el primer capítulo, que se conoce como la Declaración de Westminster, el capítulo 1, que está titulado de las Sagradas Escrituras. Y esto es importante que la iglesia lo conozca. ¿Por qué? Porque regularmente en las iglesias protestantes no se conoce y no se habla, no se enseña acerca de lo que Westminster, la confesión de Westminster, apoyó a la reforma protestante 100 años después. Esta declaración doctrinal refinaron aún más lo que había escrito 100 años antes por los reformadores, conforme nuevos desafíos fueron enfrentados por la iglesia en este entonces, y era necesario que
era necesaria una declaración más explícita. La sociedad inglesa estaba en un problema doctrinal. La sociedad inglesa estaba pasando por un problema doctrinal acerca de la fe, acerca de la escritura, acerca de la Biblia, pero también tenía un problema doctrinal porque esto también, a la par de esto, había un problema político sumamente grave en Inglaterra. Ellos necesitaban ser más explícitos y necesitaban ser más definidos en lo que ellos enseñan acerca de lo que los reformadores y acerca de lo que la palabra de Dios enseña. En la primera declaración del capítulo 1, verso 1, dice: aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y la providencia manifiestan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios de tal manera que deja al hombre inexcusable, sin embargo, no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y su voluntad que es necesaria para la salvación. Así pues, le complació al Señor en diversos tiempos y en diversas maneras revelarse y declarar su voluntad a la iglesia. ¿Cuál voluntad? Y después, para el mejor mantenimiento y propagación de la verdad y para el mayor establecimiento y consuelo de la iglesia, contra la corrupción de la carne y la malicia de Satanás y del mundo, le plació dejar totalmente esta revelación que se llama la palabra de Dios, la cual hace que la Santa Escritura sea sumamente necesaria, habiendo, y dice Westminster, la declaración del año 1646 manifiesta lo que los reformadores habían dicho: la palabra de Dios es suficiente, no son necesarias más explicaciones. Es decir, establece lo que se conoce en la doctrina protestante como el cesacionismo, que enseña esto, que no hay más revelación. Que todo, doña Mayra, todo lo que Dios tiene que decirlo al hombre, ya Dios no tiene nada más que decirlo. Absolutamente nada, Dani, nada más que decir el Señor. Esto es todo. Todo el consejo de Dios está condensado en este libro. Dios no tiene más revelaciones. Absolutamente ninguna otra revelación. Esto está en el principio de la confesión de fe. Estos eruditos puritanos, esta generación más grande de creyentes que se había congregado en la iglesia del Reino Unido, ellos comenzaron con esta afirmación cesacionista: Dios no tiene más revelación para el ser humano. De hecho, lo apoyaron parte de esto en lo que enseña el libro del Apocalipsis en el capítulo 22. Dios no tiene nada más que decir, a esto no se le agrega, a esto no se le quita nada. ¿Nada, pastor? Nada. ¿Pero algo más que hay? No se le agrega nada. Nada, absolutamente nada. En la sesión 1-2 establecieron todas las escrituras, todas las sagradas escrituras son dadas por inspiración de Dios. Dice: no Dios y los hombres, no inspiración de hombres, sino es inspiración de Dios. ¿Qué dice? Dios inspiró la palabra, no inspiró hombres. Es decir, Dios hablaba y el hombre escribía. Es decir, que el 100% de la palabra es no adulterada, incambiable, de la mente y la voluntad de Dios revelada al hombre. Es decir, la Biblia no vino a nuestras manos por voluntad de hombres, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por Dios, trajeron la palabra de Dios. No por voluntad de Dios, sino por voluntad de hombre. Tanto así que la palabra no puede ser dada por interpretación privada. Es decir, a mí se me ocurre que Dios quiere decir esto, voy a ponerlo aquí. Evangelio de Francisco, capítulo 10, verso 22. Y yo digo así, a mí se me ocurre que Dios quiere decir eso. ¿No es cierto? No es cierto. Tanto la confesión de Westminster como también los reformadores dijeron que lo que fue inspirado fue la palabra, nunca fueron inspirados los hombres. Y agrega ese punto 1-2, agrega no solamente acerca de la inspiración, sino que también agrega que la Biblia es una regla, es una norma, es una ley, es una manera
para determinar la manera como nosotros nos tenemos que desenvolver, la manera como nosotros nos acercamos a Dios. Eso lo establece esta misma declaración. La tercera sección 1.3 hablaba acerca de los libros apócrifos. Ese es otro tema que nos puede llevar mucho más tiempo que ya hemos tomado. Lo dejo a un lado. La sección 4 dice: la autoridad de las escrituras sagradas debe ser creída y obedecida. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué dice Westminster? La palabra es inspirada por Dios, obedécela. Pero es Dios hablando, obedécela. Pero es Dios hablando. Dios habló, Dios habla, el hombre calla y el hombre obedece. Punto. En el punto número 1.6, en la sección leemos acerca de la suficiencia. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe, la vida, están expresamente expuestas en la palabra de Dios. Todo lo que el hombre quiere saber acerca de su salvación está aquí. ¿Y por qué lo dijo? Excluyo con esto las tradiciones. Excluyo con esto cualquier otra interpretación. Por eso lo dijo. Es decir, no hay necesidad de buscar en ningún otro lugar. No hay necesidad de que nada más se le agrega. En la sección 1.6 dice: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su gloria, para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe, la vida, están expresamente expuestas en la Escritura. Pero dice más adelante: a la cual nada en tiempo alguno ha de ser añadido, que fue lo que ya relatamos. Nada se agrega a la revelación de Dios, absolutamente nada. ¿Qué quiere decir nada? Nada es nada. ¿Pero algo más? No, nada. Nada es nada, absolutamente nada. Nada, absolutamente nada debe ser añadido a la palabra de Dios. En la sección 1.7 habla de que esas cosas que son necesarias para ser conocidas, creídas, observadas para la salvación, son presentadas de una manera tan clara y abierta en algún lugar de las Escrituras u otro. Es decir, no tenemos que buscar en otro lugar. Todo lo que el hombre necesita saber acerca de su salvación está en la misma palabra de Dios. Esto es todo lo que nos quiere decir. Es decir, que nosotros, ¿qué nos quiere decir? En pocas palabras, que tenemos que ser hombres y mujeres de un solo libro. Nada más. De un solo libro. Todo lo que necesito saber, absolutamente todo. Este fue el compromiso de los puritanos en el año de 1646, conforme escribieron ese documento extraordinario, habiéndose reunido 1161 veces en el curso de 3 años. Hay algo histórico que yo necesito que usted conozca antes de que se vaya. Porque al mismo tiempo que esto estaba pasando, en el otro extremo de la ciudad de Londres, se estaba desarrollando. Jesús habló de esto en cuanto al trigo y la cizaña. Donde Él sembraba su palabra, el demonio sembraba la suya. En donde Dios sembraba su palabra, el demonio sembraba la suya. Bueno, mientras esto pasaba en 1640, un grupo de personas también se reunían. A este grupo de personas se les conoció como los cuáqueros. Se les conoce hoy como cuáqueros, pero en su debido momento fue conocido como la Sociedad Religiosa de Amigos. La Sociedad Religiosa de los Amigos. Generalmente conocida como cuáqueros o amigos, es una comunidad religiosa disidente fundada en Inglaterra por un hombre llamado George Fox entre los años 624, entre el año 1624 y 1691. Aunque ellos mismos se llamaron amigos, el pueblo los llamó Quakers o Quaker. Y cuando hablamos de ese término en inglés, habla de persona Quaker es que tiembla. Síganme con cuidado. Se llamaban cuáqueros porque cuantas veces se reunían, ellos temblaban, se contorsionaban muy fuertemente. Por eso se les llamó cuáqueros o tembladores. Tal vez en alusión a la instrucción dada por George Fox a sus seguidores de temblar en el nombre del Señor. Es decir, sígame con cuidado,
porque esto es importante para que usted se explique muchas cosas que usted va a ver hoy. George Fox enseñaba que cuando usted llega a la presencia del Señor, usted tiene que estar temblando. Si usted no tiembla, usted no está delante de Dios. Sígame con cuidado. Bueno, así las personas, cada vez que querían manifestar su espiritualidad, literalmente temblaban. Literalmente temblaban. Y por eso de ahí viene el término cuáquero. Estos amigos es una comunidad religiosa en Inglaterra, aunque ellos mismos se llamaran amigos. Bueno, lo cierto es que viene del inglés. Si ustedes, los que han tomado una avena en particular, sí, claro, los que han tomado una avena en particular, usted se dará cuenta que esa avena tiene un nombre y hace referencia, la avena hace referencia a esos cuáqueros, de esos que estamos hablando. Decían estos cuáqueros, entre su filosofía, ellos decían que habían recibido nuevas revelaciones de parte de Dios. Ellos decían que, vean de lo que les estoy hablando, en un lugar de la ciudad, vean cómo Dios siembra en una parte y el demonio siembra en otro. En aquel lugar, Dios estaba diciendo sola la Escritura, y ya hablamos de muchos de sus principios. En el otro lugar de la ciudad, al mismo tiempo, nace este grupo de John Knox, nace con esta gente y advierten, no, yo no estoy con lo que ellos enseñan, yo estoy con que otra nueva escuela se va a montar acá, y es una escuela que trae nuevas profecías, nuevas revelaciones, y esas nuevas profecías y esas nuevas revelaciones los llevaron a este grupo de personas a lo que se conoce como el hiperemocionalismo. Del hiperemocionalismo se trasladaron, empezaron a introducir a su fe lo que se llama el misticismo. Y siempre el misticismo, lo primero que anula es el concepto sola Escritura. Algunas personas han querido sugerir desde entonces que el esfuerzo de los cuáqueros fue para quitarle a la confesión protestante de las 5 solas, quitar solamente una. ¿Cuál? Sola Escritura. Y al quitar sola Escritura pasan cosas muy importantes. Ellos dicen que fueron guiados por un hombre llamado George Fox y se organizaron por primera vez como asociación en 1652. El corazón de su teología cuáquera se encontraba este mensaje. Préstame mucha atención. Ellos enseñaban, y la doctrina existe hasta la fecha, que se puede ser salvo independientemente de las Escrituras, que se puede ser cristiano sin necesidad de congregarse, que puedo conocer a Dios a través de otras revelaciones sin pasar por esto. Eso es lo que ellos enseñaron. Ellos enseñaban que había una luz interna en toda persona, y esta revelación interna o interior hace posible la salvación para toda la humanidad. ¿Qué enseñaban ellos, Hedy? Ellos enseñaban de que todos los que venimos al mundo venimos con algo así como una luz interna. Yo he conocido personas, a uno particularmente que ya no está entre nosotros, que decía, es que nosotros tenemos una luz interna. Inmediatamente me vuelvo y le digo, ¿de qué luz me está hablando? Porque solo que yo conozca, solo ET tenía una luz aquí, ET Phone Home, no sé qué cuestión. ¿De qué luz me estás hablando? No es que todos venimos al mundo con un punto de fe. ¿De qué fe? ¿Y de dónde viene esa fe? Es que todos venimos así con fe. Bueno, esa es una concepción cuáquera. Ellos enseñaban de que en nosotros mismos hay una revelación interior, interna. Y esa revelación interior hace posible que yo me pueda salvar sin conocer a Cristo, sin arrepentirme de mis pecados, sin pasar por la Biblia. Vean lo que pasa si usted me quita solo la Escritura. Y esa luz interna, ellos decían, los cuáqueros, esa luz interna es el espíritu que moraba en el hombre. Decían que el espíritu inclusive estaba aún, el Espíritu Santo de Dios
habitaba en los incrédulos. Es increíble. ¿Por qué? Porque cuando uno llegaba a una reunión de cuáqueros, uno no encontraba a un pastor ordenado, estudiado, formado, llamado principalmente al pastorado. No. Y entonces, ¿qué era lo que encontraban? Bueno, lo que encontraban, no encontraban nada. ¿Y cómo así, pastor? No encontraban nada. ¿Y cómo le hacían? No, se paraba cualquiera y decía, el Señor dice, sin Biblia o con Biblia, lo que fuera, el Señor dice tal cosa, y empezaban aquella retajela y la gente empezaba a contorsionarse y la gente empezaba con aquel tema. ¿Por qué? Porque estaban en la presencia del Señor. Vean qué grave. ¿Eso cuándo sucedió? Eso sucedió en el año 1643 al 52. Ya se estableció esto que se conoce como los cuáqueros. Y el movimiento cuáquero lo que pretendía anular de la reforma era específicamente este punto: sola escritura. Cuando usted quita la escritura, cuando usted quita este principio, ¿qué le queda? No queda nada, absolutamente nada. Nadie entraba al púlpito con la palabra de Dios y exponía, nadie entraba al púlpito, sí, con la palabra de Dios y exponía la palabra de Dios escrita, sino que todos se sentaban en un edificio como en el que estamos sentados y se les animaba a meditar. A ver, cualquiera que diga, a ver, usted, ¿qué dice? Bueno, el Señor me dice, y todo el mundo empezaba a temblar. Todo el mundo empezaba a temblar, todo el mundo empezaba en un estado de meditación, y empezaba en ese plan. Todo ese tipo de cosas las hacían los cuáqueros. Increíble. Y conforme se sentía impulsado, simplemente el que se sentía impulsado, que se sentaba uno, se levantaba otro al otro lado y hablaba otro poco. Y daban direcciones a las vidas y al resto de la gente. A las mujeres se les animaba a que podían ponerse de pie y predicarle a los hombres. Y a partir de este compromiso, por ser abiertos y no ser cautelosos, se crearon nuevas revelaciones, dizque de parte del Espíritu Santo, y fueron llevados a todo tipo de experiencias místicas y patrones aberrantes. Y uno de los patrones aberrantes que caracterizaron a los cuáqueros era que en medio de sus reuniones, cuando decían que estaban en la presencia de Dios, las mujeres se desnudaban desde la cintura hacia arriba. E inmediatamente también, obviamente, también los hombres se encueraban. ¿Y en qué terminó eso? Bueno, resultó ser que en el año 1654, dos mujeres, una de ellas se llamaba Elizabeth Fletcher y la otra Elizabeth Levens, visitaron la Universidad de Oxford. ¿Y a qué fueron a la universidad? ¿A estudiar? No fueron a estudiar, sino que entraron a las aulas de la Universidad de Oxford para enseñar a los estudiantes de que no les era necesario pasar por la universidad. Increíble. No necesitaban las bibliotecas, no necesitaban los salones de clase, no necesitaban a sus profesores, que Dios simplemente les hablaría en su espíritu, Dios les hablaría directamente a su espíritu que ellos tenían dentro. Obviamente estas mujeres nadie les creyó. Entonces, en el año 1654, en la última vez que pudieron ingresar a la Universidad de Oxford, en junio del 54, estas dos mujeres, como para demostrar el poder de Dios en sus vidas y que estaban en la presencia de Dios, ¿qué creen que hicieron? En el campus de la Universidad de Oxford. Bueno, pues se desnudaron de la cintura hacia arriba y empezaron a caminar por toda la Universidad de Oxford. Hágame usted el favor. Caminaban desnudas, promoviendo al Señor, que se estaban en la presencia de Dios, temblando y haciendo todo lo que hacían. ¿Ciertamente eso es aberrante? Por supuesto que es aberrante. Pero a pesar de que es aberrante, y ya voy a terminar porque tal vez están cansados, a pesar de que es aberrante, esa cultura se mantiene hasta el día de hoy. Marilyn Hickey manifiesta, una prominente televangelista, que necesitas
comienza a crearlo, comienza a hablar de ello, comienza a hablar para que exista. Háblale a tus billetes diciendo: tu fajo de billetes grueso, lleno de dinero. Les voy a dar la nota de pie de la página si quieren. Y dice: háblale a tu chequera y dile: tu chequera, dame riqueza. Vean lo que pasa cuando usted quita la palabra de Dios. Kenneth Copeland, otro televangelista, se dejó decir: tú no tienes a Dios en ti, tú eres Dios. No te molestes cuando la gente te acusa de pensar que eres Dios. Órate a ti mismo. Eso va más allá de andar caminando desnudo, yo creo. Tú tienes la misma fe creadora, tú tienes la misma fe creadora y habilidad dentro de ti que Dios te usó cuando Él creó los cielos y la tierra. Simplemente crea tú tu propio universo en el cual vivas tu propio mundo de fantasías. Se dejó decir, inclusive hasta la estatura que tiene Cristo Jesús o que tiene Dios. Para Él mide entre 1,90 y 1,95. Y Él abiertamente ha manifestado: yo no tengo nada que ver con la doctrina, porque yo lo que predico es fe. Usted quite la palabra de Dios y vea lo que pasa. Kenneth Hagin, este es el papá de los tomates. Kenneth Hagin dijo: el creyente es tanto una encarnación como lo fue Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. Usted quita la palabra de Dios de sus vidas y usted no tiene, usted es literalmente es llevado por cualquier viento de doctrina. La vida del creyente carece de propósito, carece de dirección, carece de sentido. Hace 500 años inició la segunda revolución, porque la primera tuvo lugar hace 2000 años, cuando el Hijo del Hombre vino al mundo, nuestro Señor Jesús, y nos dijo: este es el camino. Yo soy ese camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Desde entonces, donde Jesús sembró su palabra, en donde Dios sembró su semilla, su palabra, el demonio vino y sembró la suya. Desde entonces, Dios ha propuesto, y el hombre, guiado por Satanás y por sus propias concupiscencias, ha querido desplazar a Dios para ponerse Él en el centro y esgrimirse y decirse: yo soy Dios. Hace 500 años, ahora el 31 de octubre, vamos a celebrar 500 años de aquella reforma protestante. Quiero leerles quiero traer a colación un texto que me encontré y no lo separé, luego se los doy, acerca de lo que es la palabra de Dios y lo que la palabra de Dios hace. Esta reforma tuvo como principio el exponer, traer la verdad de Dios, la palabra de Dios a las manos del hombre, para que el hombre no estuviera más extraviado, no fueran como ovejas sin pastor. Ese fue un movimiento que inició hace 500 años y hoy en nuestra iglesia hemos querido traer y estudiar este movimiento en este mes para que la iglesia se concientice. Todos vinimos a la iglesia y ya encontramos el púlpito en este lugar. Todos venimos a esta iglesia y sí, pero en esta iglesia la alabanza dura media hora y la palabra hora y media. Y decimos, ¿de dónde? Tal vez algunos no se preguntarán, pero son legados propios de la reforma. Esto está aquí en el puro centro, porque esa es la centralidad que queremos darle a Cristo Jesús, a Dios y a su palabra, llenos del Espíritu Santo. No está al extremo derecho. Hemos querido traer la palabra, y esa es la voluntad de Dios, traer la palabra para que el pueblo de Dios medite en ella y sea edificado
por ella. Oramos. Señor nuestro y Padre nuestro, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de este mes maravilloso, Señor, en donde hemos estado reunidos, Señor, aprendiendo, conociendo las verdades de aquella reforma, las cuales tú revelaste en tu palabra, Señor, a tus santos hombres. Te damos gracias por la oportunidad que nos diste, por habernos podido mantener, Señor, en este mandato, Señor, de exponer tu palabra a tus hijos, a nosotros, Señor. Guárdanos, Señor, en tu palabra, santifícanos en tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Fueron las palabras de nuestro Señor Jesucristo, las cuales hoy, Señor, con igual urgencia pedimos, Señor, que nos santifiques en tu palabra. Que nos ayudes, Señor, a ser hombres y mujeres de un solo libro. De un solo libro. De que el centro de nuestra predicación sea siempre, Señor, nuestro Señor Jesucristo. Que siempre sea, Señor, tu palabra, tu gracia, tu fe, tu persona, Señor, y para la gloria de Dios, Señor, lo que motive a esta iglesia, Señor, a estar en pie. Y nunca, Señor, la vanagloria, nunca la vanidad, nunca la riqueza, la fama o la fortuna. En tu nombre santo, Señor, te doy gracias. Amén, amén. Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. En el nombre de Cristo Jesús, Dios les bendiga y muchas gracias.